primer lugar, me gustaría indicar que en los 5 años que venimos hablando de selección genómica, siempre he ido cambiando el libreto, digamos. Entonces, para hoy en particular, de algún modo, quisiera decir que el futuro es hoy, porque lo que yo les voy a mostrar es una realidad, y es que el ERBRA, o sea, el Programa de Evaluación Genética de la Asociación Argentina de Brangus, que conjuntamente se realiza con las asociaciones de Uruguay y Colombia, ya hoy dispone de DEPs genómicas para ciertos toros. Entonces lo quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, les quiero señalar que la selección genómica ha revolucionado la industria de la inseminación artificial lechera. El ahorro que hacen los centros de inseminación artificial por poder elegir toros jóvenes, estamos hablando de toros de 3 meses, es importantísimo. Y de ahí es el furor que ha hecho que en Estados Unidos, Canadá y Europa, todos los toros con evaluaciones genómicas se vendan al doble de lo que se vendían antes, y se venden en un porcentaje muy superior ahora que los toros probados. No sé cuánto va a durar, pero eso es lo que está ocurriendo en el mundo del norte. Bien. Y ahora sí, vamos a hacer un poco de didáctica, o intentemos. Si estamos hablando de selección genómica, parecería razonable decir qué es la genómica. Bueno, la genómica simplemente es un área de la genética que estudia los genomas. O sea, es la parte de la genética que estudia los genomas. ¿Y qué son los genomas? Bueno, es el conjunto de la información del ADN. La genética es la ciencia de la herencia, el material de la herencia es el ADN, por lo tanto la genómica lo que hace es mira el ADN. Básicamente es eso. El ADN, como dije, es la sustancia que tiene toda la información hereditaria. Bien. Brevemente, ¿qué cantidad de información hay en un ser vivo? No es muy distinta en humanos a maíz. De hecho, la diferencia en el ADN es un 6%, para que ustedes se ubiquen. Por lo tanto, las diferencias son realmente muy sutiles. Pero básicamente lo que ustedes tienen en esta diapositiva, tienen el ADN en los cromosomas. Los cromosomas son esas sustancias que contienen el ADN, están dentro de las células, todas las células tienen eso. Y básicamente el ADN es esa doble hélice a la derecha que contiene unidades de información. Esas unidades de información son esos pares con las famosas letras C, G, A, T, que en la facultad nos enseñaban como regla de mnemotécnica Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Si ustedes, los más de la generación veterana, nos acordamos bien de eso. Bueno, entonces, dicho de otro modo, un toro como es Gilotó, tienen 35.000 millones de unidades de información. 35.000, son muchas, realmente es un número con muchos ceros. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a mirar, digamos, base a base o par a par, uno a uno, los 35.000 millones, dentro de una especie, por ejemplo, el vacuno, lo que encontramos es que todo el mundo es muy parecido, todo el mundo es igual. De hecho, si le estoy diciendo que el humano y el maíz difieren un 6%, las diferencias son muy pequeñitas. Claro, pequeñitas sí, pero un 1% de 35.000 millones son muchas unidades de información. Entonces, ¿cuál es la idea de los marcadores moleculares? Bueno, que mirar pares donde al menos se encuentre una variante distinta. Por ejemplo, donde ustedes tienen un CG, también, si muestran 100 toros, alguno es AT, en vez de ser todo el mundo CG. Por ejemplo, ahí tienen tres toros. Lo que tienen es
la variante materna arriba, la variante paterna abajo, y fíjense que todo el mundo es igual en las letras amarillas, y de repente, en medio de las letras amarillas, aparece una donde hay individuos que son AT, o otros que son AA, y otros que son TT. Si la variante más frecuente es la A, por ejemplo, entonces es un candidato a ser marcador si la frecuencia de T, la cantidad de T que observamos, es, dependiendo del número de animales que tenemos, 10%. Si tenemos más animales le podemos pedir que sea 5%, y si tenemos muchísimos animales, con 1% nos conformaríamos, digamos. Porque eso es información. ¿En qué medida? Es como tener un prende y apaga, ¿vieron de ese programa del viernes? Entonces, lo que ustedes están teniendo ahí, que todas las luces están apagadas, las luces amarillas, y de repente hay una luz que se prende o se apaga. Se prende o 2 veces, se prende una y se apaga otra, o están las 2 veces apagadas. Esa es en palabras más o menos sencillas, lo que es este marcador llamado SNP. Bien, ahora vamos a poner la plata. ¿Cuánto cuesta el SNP? En el bovino hay 2 variantes actualmente. Fíjense, para darles una idea, el señor Watson fue el descubridor del ADN un año antes que yo naciera, en 1953. En el año 2007, al señor Watson le dieron todos sus SNPs, que en ese momento eran un montón, como homenaje a la friolera de $1 millón, el paquetito, digamos. A fin de ese año, un señor que se identifica como un señor de color, lo único que dicen, estaba interesado él también en tener su ADN. Estamos hablando del mismo año. Bueno, por $300.000 le hicieron la misma operación. Así que parece que la cara también juega en esto. Eventualmente, a precios de mercado hoy hay 2 chips. El que está usando toda la industria lechera americana, el que está usando la Angus, que es el chip de 50K. La K no es por el día de hoy, por favor. La K es simplemente porque, como es muy difícil pensar en miles, 1.000 es una K. Entonces, simplemente le dicen 50K, 770K es la otra variante. 770K es el que estamos usando nosotros en Brangus por razones técnicas. Bien, eso es un poco más costoso, pero es posible que en un tiempo, con el tiempo esto baje, y lamentablemente no le puedo decir cómo, pero seguramente va a bajar. Pero esos son los precios. Estamos hablando por animal. Bien, ahora bien, ¿cómo funciona la selección genómica? Simplemente así. La idea es la siguiente. Cuando uno mira, por ejemplo, el peso al destete, no sabemos cuántos genes gobiernan el peso al destete, pero sabemos que son muchos. Posiblemente haya 1000. Esos genes en este gráfico son esas letras que dicen Q, T, L arriba. Allá arriba, ese sería uno de los genes. Lamentablemente, estos genes no se ven. Lo que se ven son las luces esas SNPs que yo les comentaba recién. Entonces, la idea, cuando hace unos años, por ejemplo, empresas comerciales largaban un marcador para terneza, lo que tenían era esto. Esencialmente tenían un marcador que estaba a cierta distancia de ese QTL, pero fíjense que esa distancia no era conocida, no se sabía cuánto. En general, había la señal que se prendía y se apagaba y le decía, este animal es o AA, o AT, o TT. Y con eso funcionaban. ¿Cuál era el problema de ese método? Fíjense, esa distancia puede ser tan larga que si uno corta esa distancia, y eso se corta cada vez que se genera un nuevo espermatozoide o un nuevo óvulo. Y entonces, una vez que se cortó este camino, perdemos la información de ese QTL. Por lo tanto, ese método no era funcional. Entonces, intentaron usar
bueno, podía estar a un lado u otro, en realidad no lo sabíamos. Y la otra idea, digo, bueno, ¿qué pasa si en vez de usar uno, usamos dos, uno de cada lado, a ver si lo agarramos mejor? Bueno, tampoco resultó, y tampoco resultó porque estamos hablando de un solo gen. Piensen ustedes que posiblemente el peso del destete esté gobernado por 1000 genes, y el problema es que no sabemos dónde en ese genoma están. Entonces a un señor se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si metemos 50.000 marcadores, los ponemos como estacas en la ruta, qué sé yo, de Buenos Aires a Mar del Plata, y ponemos uno cada 20 kilómetros, con la esperanza de que todos los genes que estén en el camino los agarremos, ¿sí? Y esa es la idea de la selección genómica. Básicamente es eso, es pescar toda la posibilidad, todo lo que encontremos, apelando a la idea de que los genes estén ligados. Eso se llama desequilibrio gamético. Es un nombre técnico, pero básicamente lo que quiere decir es que están tan cerquita que mirando la luz que se prende y se apaga nos agarramos, tenemos información del gen. Es eso, básicamente. Bien, eso suscitó una forma de hacer selección genómica, que es la que yo empecé a hablar cuando di la primera charla hace algunos años atrás en la asociación, que es la que decidió implementar el Angus argentino. Yo nunca creí en esta forma de trabajo, por razones que voy a explicar brevemente, pero es la que eligió la Angus, y yo voy a argumentar por qué creo que no es la que eventualmente se utilizará en el futuro. Brevemente, la idea es la siguiente. Ustedes tienen toros con mucha información. Esa información puede ser DEPs o datos crudos ajustados, eso sí. Entonces, básicamente lo que hacen es hacen una ecuación, como una regresión de las DEPs con el genotipo de esos toros que están genotipados. Y sacan una ecuación predictiva. Entonces, la idea después es ir a un ternero que no tiene datos, cuyos datos, primero que no tiene, por lo tanto nunca pudo tener sus datos entre estos de acá arriba, no sé si se ve, pero los de arriba. Y con ese ternero hacer una predicción cuando el animal es muy joven. En leche eso es importante porque piensen, ¿cuánto tardan en evaluar un toro lechero? 6 años. Imagínense las camadas de toros de un centro de inseminación artificial americano, canadiense o europeo, son de 100 animales, alrededor de $30.000 por toro, más o menos. Les cuesta en promedio $50.000 por año, totales evaluar cada toro. Y eso lo tienen que hacer todos los años, 100, hagan cuentas. ¿Qué pasa si nos podemos ganar un par de años? Es mucha plata en leche. En carne es menos importante, pero eso no quiere decir que eventualmente vamos a ir hacia eso para caracteres, por ejemplo, como caracteres de la res. O sea, un ternero que no tiene ningún dato puede tener una evaluación genómica para caracteres de la res con mucha más precisión que la que tenía antes. Lo que es importante aclarar es que una vez que un animal tiene 50 hijos, más o menos 50 hijos, no hay ADN que valga. 50 hijos es suficiente información como para sobrepasar a toda la información que nos puede dar al ADN. El problema es el tiempo que necesitamos para tener 50 hijos. Así que pero quiero que recuerden eso en particular. Bien. Entonces, esta es la modalidad, digamos, 1. Vamos a la modalidad 2, la que estamos nosotros haciendo en Brangus. Para explicarla, pensemos en un pedigree convencional. Ustedes tienen las 3 generaciones, los abuelos, el padre, la madre y el animal. Entonces, las DEPs convencionales funcionan asumiendo de que el animal recibe un medio de papá y un medio de mamá, lo que es absolutamente cierto y eso es un hecho científico totalmente probado. El punto es que las DEP convencionales asumen que lo mismo ocurrió entre los abuelos y el padre. Por lo tanto, cuando miramos lo que ocurrió entre los abuelos y el ternero,
En vez de tener un medio, el modelo convencional asume un cuarto. ¿Está bien? Entonces, entre abuelo y nieto, la relación aditiva es un cuarto. Y entre padre e hijo, un medio. ¿Está bien? Ese es el modelo convencional. Bien. Ahora bien, ayer hubo mucha discusión al respecto, así que me busqué estos dos slides para darles una idea. Pero ¿qué ocurre? Cuando se forma el nuevo animal, el espermatozoide y el óvulo se tienen que juntar. ¿Pero qué cantidad de ADN tiene el espermatozoide y el óvulo? Tienen la mitad. ¿Por qué tienen la mitad? Porque al juntarse los dos, si tuvieran la cantidad de ADN original, tendríamos un ternero con 2 cabezas, 8 patas, 2 corazones, etc. Por lo tanto, tenemos la mitad. ¿Eso qué implica? Que cuando el ternero recibe de su papá, por ejemplo, supongamos que el de arriba es el padre, y ahí tienen 2 terneros, un ternero puede recibir, por ejemplo, el material en marroncito y el otro en celeste. Dicho de otro modo, el ternero puede recibir del padre el que el padre le pasó de su padre o de su madre, pero no los dos. ¿De acuerdo? La otra posibilidad es que el ADN se recombine. Fíjense, ahí tienen, eso es el famoso crossing over para los chicos de las universidades, pero básicamente es entre cruzamiento de ADN que se va cortando y en vez de tener ADN del abuelo o de la abuela, tenemos un cóctel de ADN del abuelo y de la abuela. Entonces tenemos esos dos procesos. Y esos dos procesos parece que todo el mundo los ha olvidado, aunque los biólogos los conocían antiguamente. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si miramos el pedigree desde el punto de vista genómico, marcándolo con un chip, por ejemplo, de 770K, suponiendo, acá tenemos los abuelos con un color. Cada abuelo está representado con 2 colores, uno que recibió de su padre y otro de su madre. Y por simplicidad asumamos de que la información es toda íntegra ahí. ¿Qué ocurre? El abuelo paterno le pasa al padre. Entonces, ahí tienen recombinación. ¿Ven? Un pedazo verde, un pedazo rosa. Un cóctel de la abuela, un cóctel y del abuelo. Eventualmente, hay otros procesos hasta la generación del ternero. ¿Y eso en qué se traduce? Fíjense, este es el ternero ahora, al final bien a la izquierda. Fíjense una cosa. Ese ternero ya no tiene nada de verde oscuro. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene nada del abuelo por parte del... sería el bisabuelo paterno. ¿Está claro? En consecuencia, en vez de, digamos, la selección genómica, lo que hace en la variante que yo estoy comentando, lo que hace es, en vez de usar el valor esperado, el valor convencional, un medio, un cuarto, un octavo, y pensar que vamos a tener un cuarto de cada abuelo, ¿sí? Usa la información real que uno puede observar mediante el análisis del ADN. ¿Sí? Ahora bien, eso no quiere decir que si tomamos 100 nietos de un toro, en promedio tengamos un cuarto. ¿Sí? Pero un nieto en particular no necesariamente va a tener un cuarto. ¿Sí? Lo que siempre va a tener es la mitad de papá y la mitad de mamá. Y esa es la información importante que nos provee el ADN. Es decir, hasta ahora usábamos información esperada. A partir de ahora podemos usar información observada. Entonces, brevemente, la idea central es que la otra modalidad, la primera modalidad que comenté, las dos modalidades tratan es saber si los genes son iguales. O sea, ¿este individuo tiene un gen igual al otro? Sí. Pero el punto central, la base de la evaluación genética convencional es que usa relaciones aditivas. Y las relaciones aditivas es 2 veces una probabilidad de que un par de animales cualquiera tenga la misma variante de un gen porque ambos lo reciben de un antecesor común. Eso es lo importante. Es decir,
y de ahí es el valor del pedigree. No basta con que los genes sean idénticos, porque el número de genes es finito, 2 toros pueden tener el mismo gen, pero no es suficiente saber que es el mismo gen. Necesitamos saber que además es el mismo porque lo recibieron del mismo ancestro. ¿Es claro eso? Bien. El primer método se basa en copias idénticas meramente lo que se llama por estado, mientras que la selección genómica de la modalidad que estamos proponiendo se basa en identidad por descendencia, es decir, genes que son iguales porque fueron recibidos por un ancestro en común, con seguridad. Y esa es la diferencia. El otro está basado en relaciones más remotas, qué sé yo, 50 generaciones para atrás, que son muy débiles en general. Este se basa en información más reciente, pero más refinada. Bueno, dicho eso, ya tenemos todo lo que teníamos que saber. Por ejemplo, dijimos que hermanos, acá tienen 2 hermanos enteros, 2 terneros, hijos del mismo toro y la misma vaca. ¿Qué esperamos en promedio? En promedio esperamos que sea un medio, que compartan genes en común una mitad de las veces, la mitad de las veces. Lo que ocurre es que mirando este gráfico, que precisamente no es de terneros sino de humanos, lo que tenemos es variabilidad, es decir, que hay gente que se parece a su hermano en punto 4 en vez de en punto 5, se parece menos, y otro que se parece en punto 6. Pero si ustedes lo piensan es obvio, porque siempre entre los hermanos de uno se parece más a uno y mucho menos a otro. Bueno, ahora lo podemos medir. Bien, entonces, por ejemplo, nuestro primer análisis al respecto lo hicimos en cerdos, son material de la Universidad de Michigan State, es un estudiante mío colombiano, José Luis Gualdrón, con cerdos, 294 pares de medio hermanos paternos y 85 pares de hermanos enteros. ¿Qué esperamos de los medio hermanos paternos? Que por el padre, solamente tienen el padre en común, compartan un cuarto. Eso es lo que esperábamos. Bueno, lo que observamos con 50K, 0,359, es decir que en promedio en esa población están más relacionados de lo que uno podría esperar. Y cuando vamos a los hermanos enteros, fíjense todavía, los hermanos enteros, que todavía estaban más en promedio, estaban más emparentados de lo que esperábamos que era un medio. Bien. Obviamente, cuando uno tiene toda esta información, el paso siguiente es usarla. Porque ahora, si ustedes lo piensan, la cosa es muy sencilla. Hay que recolectar ADN y, como esta gente que me está acompañando, Ignacy Mistal de la Universidad de Georgia, Andrés Legarra, que es navarro argentino porque su esposa Zulma fue estudiante mía, Ignacio Aguilar de Linía de Uruguay, publicaron un trabajo explicando cómo hacer selección genómica sencilla. Y básicamente, esto es la parte más complicada, pero el punto es reemplazar las relaciones convencionales que están acá, reemplazarlas por relaciones genómicas. Es simplemente eso. Bien, ¿cómo lo usamos? En primera instancia tuvimos financiamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología y genotipamos 17 toros que tuvieran al menos 250 hijos en 4 familias, Brangus en particular. Gracias a la gestión de gente como Pedrito Borgatello, Fernando Lamarca, Claudio Fioretti, Martín Susa y Fernando Apesteguía, conseguimos ese semen y a un costo de $185 por animal lo mandamos a GeneSeq, una empresa en los Estados Unidos, y procesamos para saber los famosos 770 luces que se prenden y se apagan. Quiero comentarles que el 28 hay una reunión en la Secretaría de Agricultura, que voy a volver a ser el speaker central ahí, a ver si podemos empezar a genotipar en la Argentina. Bien, este es mi grupo actual de estudiantes. La que está sentada, y estas son las 2 últimas transparencias que tengo,
abajo y a la izquierda de ustedes, es Natalia Forneris, y es la autora del material que les voy a presentar, en particular para Brangus, y que es parte de su tesis doctoral. A la derecha es José Luis Gualdrón Duarte, de la Universidad Nacional de Bogotá, que me acompaña en la parte de análisis con cerdos. Bien, acá tenemos una familia en particular, la familia del ñato, que lamentablemente no hemos podido conseguir ADN, pero por lo menos tenemos a ñatito, Gladiador, Arangay y Martín Fierro. Lo que ustedes ven abajo, en amarillo, son las relaciones esperadas, o sea, las relaciones usadas para calcular las DEP convencionales. Arriba en blanco tienen las relaciones genómicas calculadas por Natalia. Bien, en general, el punto importante es que todas las relaciones genómicas son más altas que las esperadas. Y algunas son bastante más altas, como esta de acá. ¿Sí? Es decir, que en una futura evaluación, por ejemplo, ñatito y gladiador van a estar más asociados que lo que los teníamos asociados en la evaluación convencional. Bien, entonces, lo que hizo Natalia hizo la evaluación la semana pasada con todos los animales que usamos para el HERBRA 2012. O sea, es la misma evaluación del HERBRA 2012, usando un programa distinto al que usamos nosotros, pero hecho por la gente que les acabo de mostrar en la fotografía, el grupo de Ignacio Mistal, Andrés Legarra. Y básicamente el único cambio es que la DEP genómica reemplaza la la matriz genómica reemplaza la matriz convencional para estos 17 animales, para el resto es la matriz convencional. ¿Qué ocurre? Bueno, tomemos el caso del Lanín. ¿Por qué Lanín? Porque Lanín en este momento es el toro con más crías en la evaluación. Tiene 2.255 hijos y 234 nietos por parte de hijas, con datos, con pesos al destete. Fíjense una cosa, fíjense que cuando un animal tiene esa cantidad de información, no hay ADN que valga. ¿Por qué? Miren la ADEP, tienen los 4 caracteres evaluados, peso al nacer, peso al destete, aptitud materna y peso final. Y fíjense la diferencia entre las DEP convencionales y genómicas. Varían en un decimal, prácticamente son iguales. Claro que son iguales. ¿Por qué? Porque un toro que tiene esa cantidad de información, todo el ADN del mundo le hace cosquillas. Lo bueno para nosotros fue ver que con un programa independiente nos dio valores muy, muy similares de DEPs, incluso con una matriz genómica, que lo que venimos haciendo por 15 años. O sea que tenemos una auditoría independiente de la calidad de nuestra evaluación. Ahora bien, casi terminando ya, ¿qué pasa cuando hay menos información? Bueno, ahí es donde la genómica empieza a hacer una diferencia. Por ejemplo, este es Martín Fierro, ¿sí? Martín Fierro tuvo una DEP materna convencional de 6,53 y una genómica de 5,83. La diferencia no es mucha, pero hay algo de diferencia. La exactitud aumentó de 0,59 a 0,65, posiblemente muy poco. ¿Pero por qué ocurrió esto con Martín Fierro? Porque Martín Fierro solo tiene 4 nietos por parte de las hijas, tiene muy poca información. En esas condiciones, el ADN hace diferencia. ¿A qué se debe esa pequeña caída? Bueno, se debe básicamente a que de los animales genotipados, las relaciones más importantes eran con gladiador, con relmún y con relevante. Pero con gladiador la relación era mucho más, era el doble genómica que convencional. Y lamentablemente, en este caso, gladiador tiene una DEP por debajo de la de, Martín Fierro. Entonces, esa menor DEP hizo que compensara
las menores relaciones de Relmun y Relevante, y en vez de haber subido, bajó un poquito porque esta lo tiró un poquito para abajo. El punto es que cuando hay escasa información, el genoma hace una diferencia. Fíjense, otra cosa interesante es que cuando uno mira cromosoma por cromosoma, por ejemplo, Gladiador y Martín Fierro, cuando mira la relación en rosa es la aditiva, o sea, la convencional. En blanco, la relación genómica, la que les mostré recién, punto 24 y pico. Pero si va mirando cromosoma por cromosoma, se encuentra con estas variaciones. A veces está muy relacionada, a veces poco. Por eso tenemos que usar promedios. Pero quizás en el futuro, en vez de tener una DEP por animal, tengamos una DEP por animal y por cromosoma. ¿Quién lo sabe? Un punto interesante es que, en general, con este grupo de 17 toro, vimos que en Brangus, los cromosomas 18 y 19, todo el mundo es muy parecido. O sea que tenemos una fuente de identificación a futuro para Brangus mirando estos dos cromosomas en particular. Y ahora sí, terminando, podemos evaluar no cualquier, sino cualquier carácter. Hecho a la apurada, siempre pasan estas cosas. Pero tiene más sentido, claramente, el mensaje es bien claro, creo, que la evaluación genómica gana cuando existe menor cantidad de información. Cuando hay mucha información, como les dije al principio, 50 hijos es más que suficiente y cada uno evaluará sus posibilidades. En cuanto a la Brangus, seguiremos aumentando el número de animales con genotipo en la medida que los criadores genotipen, es decir, se pongan. Pero siempre, siempre vamos a tener que seguir midiendo. Y recuerden que los que medir es pesar, pesar, pesar y pesar bien, pesar bien, pesar bien. Medir circunferencia escrotal, bien, 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 siempre. Aquellos que tengan esa información valorarán sus animales acorde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Perdón. Estaba tan entusiasmado que lo olvidé. Me parece que esta es una buena oportunidad para hacer una evaluación conjunta multinacional con un número de toros que dependerá de las posibilidades de cada país. Creo que un esfuerzo de, no sé, $1.500, $2.000 por asociación generaría por supuesto, en toros que están con información. Necesitamos toros con información, los toros que para ustedes sean relevantes. Y lo que sería interesante, lo más relacionados posible, con algunas restricciones, sí, pero aunque sea unos pocos toros, podrían ser un buen paso para comenzar. 10 por país, por ejemplo, ¿sí? Podría ser un buen ejercicio para generar una evaluación conjunta de un modo razonablemente barato. Estamos pensando en los toros importantes. Por supuesto que en relación ahí la ganancia va a ser la comparación, nos va a permitir la comparación entre países. Esos toros no van a ser mejores que en sus países, pero lo interesante es que vamos a tener bases de comparación, nos vamos a poner a un cero de escala y para saber dónde estamos todos parados en cada momento. Y la propiedad de la información propiedad del sistema central. Y me aclara Martín algo que yo siempre he dicho de entrada. Lo que sí es importante es garantizar que el ADN utilizado, los fenotipos, son propiedad de cada criador, dueño del toro, y son delegados a la asociación para hacer la evaluación. Pero no es un esquema de empresa comercial que les vende todo la evaluación genética. Ustedes lo único que tienen que hacer es mandarles ADN, ellos le hacen el análisis, pero nunca les dan el ADN. No, acá el ADN tiene un valor intrínsecamente muy importante porque no solo va a servir para hacer evaluación genómica. Por ejemplo,
habíamos recolectado información, encontramos 50 o 60 puntos de información que pueden salir con el chip de 770K. Por ejemplo, hay un SNP ligado al color para el rojo y el negro. Hay SNPs ligados a procesos de fertilidad. En fin, hay una serie de información adicional que se puede agregar a las evaluaciones genómicas.